Me voy a ir presentando. Mi nombre es Leonora Ceballos, soy médica pediatra del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Provincial Neuquén. Hoy nos toca hablar de hemorragia digestiva alta y tenemos como invitada a Gómez Liliana, que también es enfermera del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del hospital. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de la hemorragia digestiva alta. Es la pérdida sanguínea que se puede dar de forma manifiesta o oculta de cualquier segmento del tubo digestivo, la cual puede ser primaria o secundaria a enfermedades generales. Es una entidad poco frecuente que puede producirse a cualquier edad y en el 80% de los casos no tiene consecuencias graves y suele autolimitarse, no obstante nunca debe ser minimizada. En un 10% de los casos se generan de forma secundaria enfermedad sistémica, alrededor de entre el 10 y el 20% son secundarias a lesiones focales a nivel de lo que es esófago, estómago y duodeno. El 20 a 30% son originadas en la región del intestino delgado y el 50% restante lo hacen a nivel de colon, recto o ano. Hay diferentes formas de poder clasificar a la hemorragia digestiva alta. Una de ellas es según su forma de presentación. Y acá vamos a hablar un poquito de las características. Puede presentarse como hematemesis. La hematemesis es justamente la emisión de sangre por medio del vómito, que puede ser de color rojo brillante hasta color negro. La melena es la defecación de sangre, pero que la característica es que son deposiciones negruzcas. La hematoquesia es la emisión de sangre roja en la materia fecal. Después tenemos lo que se llama hemorragia de origen puro, que en realidad es una hemorragia desconocida, que inclusive en los pacientes se suelen realizar endoscopías y no se suele encontrar una causa, pero que van a manifestarse en los pacientes como anemia ferropénica o con pruebas positivas de sangre en materia fecal. Y después tenemos las falsas hemorragias digestivas, que son aquellas cosas que nos pueden simular una hemorragia sin serlo, como serían la ingesta de ciertos alimentos, de algunos fármacos, y los sangrados que son extradigestivos, que el más frecuente es el sangrado nasal. Dentro de los alimentos que nos pueden dar esta falsa hemorragia digestiva tenemos las gelatinas, algunos tipos de mermeladas, la remolacha, la piel del tomate, la morcilla, el chocolate negro, los arándanos y la espinaca. Y dentro de los medicamentos que pueden darnos una falsa hemorragia digestiva se encuentran la rifampicina y el bismuto. Otra forma de clasificarla es según el sitio del sangrado. Y acá la vamos a dividir en alta, en media y en baja. La alta es la que se genera por encima del ángulo de Treis, la media es la que se genera entre el ángulo de Treis y la válvula iliocecal, y la baja es la que se genera desde la válvula iliocecal hasta el ano. Y lo más frecuente de encontrar es, dentro de las manifestaciones de lo que veníamos charlando de cómo puede presentarse, es que en las hemorragias digestivas altas se manifiesten con hematemesis, con melena, y en las bajas encuentren más lo que sería la hematoquexia y la rectorragia. También se las puede clasificar según la magnitud de las pérdidas sanguíneas en graves, moderadas o leves. Las graves son aquellas hemorragias que generan una pérdida del volumen sanguíneo mayor al 45%. Estas van a ser amenizantes y van a generar una inestabilidad hemodinámica.
Las moderadas son aquellas que producen la pérdida del volumen sanguíneo entre un 30 y un 45%, y las leves son las que generan una pérdida del volumen sanguíneo menor al 30%. Esta forma de clasificarla es súper importante, y ahora vamos a ver en la próxima diapositiva que de acuerdo al tipo de hemorragia que yo tenga, va a ser el tipo de shock que puedo llegar a encontrar en mi paciente. Este es un cuadro que está sacado del PALS, donde justamente nos habla de el hallazgo en los signos y los síntomas que va a tener mi paciente correlacionado a esto que decía, a la pérdida del volumen sanguíneo. Entonces vamos a tener, como veníamos diciendo, en una hemorragia leve con una pérdida menor al 30%, lo más probable es que mi paciente tenga un shock compensado, donde yo voy a encontrar una taquicardia que puede ser leve, con pulsos periféricos débiles pero centrales fuertes, con tensión arterial que pueden estar normales o levemente disminuidas. Lo mismo que en la parte respiratoria, voy a tener una leve taquipnea. Neurológicamente el paciente puede estar irritable o confuso, con extremidades frías, con relleno capilar que puede estar conservado o levemente enlentecido, con una oliguria leve, y puede haber ya un aumento en lo que es la densidad urinaria. En las moderadas, con las pérdidas entre el 30 y 45% del volumen sanguíneo, los pacientes ya van a presentarse como shock descompensados. Acá la taquicardia ya va a ser moderada, los pulsos periféricos van a ser filiformes y los centrales van a estar débiles, va a haber una hipotensión franca, con taquipnea moderada, el paciente va a estar letárgico, con extremidades frías, pálido, con relleno capilar ya sí enlentecido, oliguria marcada, y va a haber un aumento del nitrógeno ureico, que ya después, cuando vayamos a los métodos complementarios, vamos a hablar un poquito de esto. Y en el caso de las graves, con las pérdidas mayores al 45% del volumen sanguíneo, mi paciente ya va a estar en una insuficiencia cardiovascular, con taquicardia grave, con pulsos periféricos ausentes y centrales débiles, con hipotensiones que ya son graves, con acidosis grave, taquipnea, comatoso, enanuria, ¿sí? Entonces, siempre en esta clasificación es importante evaluar el estado hemodinámico, ¿sí?, del paciente, porque en base a eso ya después vamos a ir viendo cuáles conductas vamos a tomar. Y otra forma de clasificarla es según la edad de presentación. Y acá ya nos metemos un poquito más en las causas que nos pueden generar estas hemorragias digestivas. Y por eso les armé acá este cuadrito como para hablar un poco de las causas más prevalentes de acuerdo a la edad. En los recién nacidos, lo más frecuente que nos puede generar la hemorragia digestiva son las malformaciones arteriovenosas, las alteraciones en la coagulación, las úlceras gástricas, la alergia a la proteína de leche de vaca, las gastropatías erosivas, la NEC, la duplicación intestinal, el vólvulo intestinal y algunas lesiones en ano o recto. Entre el mes de vida y los 2 años pueden todavía estar las nombradas anteriormente, pero ya sí vamos a pensar en reflujo gastroesofágico, púrpura trombocitopénica idiopática, divertículo de Meckel, diarreas infecciosas y pólipos. Entre los 3 y 5 años agregaríamos a las antes nombradas las varices esofágicas, el Mallory-Weiss y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en los pacientes mayores de 5 años podemos también pensar en lo que es hemorroides y fisuras anales. Bueno, como entrando en lo que sería la evaluación y el diagnóstico de esta patología, sabemos que la endoscopía digestiva alta continúa siendo el gol estándar, tanto en el diagnóstico como es una de las primeras líneas de tratamiento para la hemorragia digestiva. Cuando uno hace la evaluación de un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que tenemos que hacer es como confirmar
que el sangrado sea digestivo. Esto es un poco, volviendo a lo que charlábamos, hacer como hincapié en cómo son las características de los vómitos o de las deposiciones y descartar que sean falsos sangrados digestivos, teniendo el antecedente de la ingesta de estos alimentos que nombramos anteriormente o de la medicación que también nos puede generar falsos sangrados, y teniendo en cuenta las causas extradigestivas como la epistaxis. Una vez que uno confirma que el sangrado es de origen digestivo, vamos a intentar, con también el interrogatorio y con el examen físico del paciente, ver cuál es la localización de ese sangrado, de acuerdo a lo mismo, a las características de las deposiciones, de los vómitos y a los síntomas asociados, y la gravedad. La gravedad nos las va a dar la clínica del paciente y la estabilidad o no hemodinámica del mismo. Y como tercer punto, nos vamos a centrar en lo que sería ya el diagnóstico específico, buscar, digamos, habiendo confirmado que es una hemorragia digestiva alta, sabiendo dónde más o menos puede estar localizada de acuerdo a la clínica y evaluando la gravedad, nos vamos a meter más de lleno en intentar buscar las causas. Para esto, bueno, como siempre debemos hacer una anamnesis lo más completa posible. Nos vamos a orientar obviamente con la edad del paciente, con los síntomas asociados que traiga ese paciente, si son vómitos, cuáles son las características, si son deposiciones con sangre, cómo son las características, si van acompañados de tos o van acompañados de algún tipo de medicación que tome de forma crónica, como por ejemplo algunos que pueden ser gastroerosivos, como los AINES, si ese paciente tiene antecedentes hepáticos o gastrointestinales previos, si hay antecedentes familiares. Siempre el interrogatorio va a ir dirigido a buscar la mayor cantidad de datos posibles. La exploración física debe ser siempre completa. Volviendo a repetir, uno tiene que evaluar de inicio y más en los pacientes que manejamos en la guardia, la repercusión hemodinámica que pueda tener el cuadro. No dejar de hacer en su momento el examen físico completo y tener en cuenta también, cuando hacemos el examen físico, poder ver si hay algunos estigmas que me hablen de enfermedad hepática, como pueden ser las telangiectasias, ascitis, hepatoesplenomegalia, nevus, ¿sí? Y por último, vamos a ir a implementar lo que son los métodos complementarios. Dentro de los métodos complementarios, vamos a pedir laboratorio. Dentro del laboratorio, obviamente, vamos a tener que solicitar un hemograma, hepatograma, una función renal, un coágulo y un medio interno con ionograma. Y el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico, hay una fórmula para sacarlo que es la urea en miligramos decilitros sobre una constante, que la constante es esta que les puse yo acá, que es 2,1428. Y en realidad una vez que uno saca el BUN, nos va a servir para sacar un cociente, que es el cociente BUN-creatinina. Este cociente nos va a ser útil porque nos distingue de acuerdo al valor, nos va a orientar a saber si la localización del sangrado es alto o bajo. Cuando el cociente sobre el BUN y la creatinina nos da un valor mayor o igual a 30, va a ser sugestivo de una hemorragia digestiva alta. Cuando este cociente nos dé por debajo o igual a 30, va a ser sugestivo de una hemorragia digestiva baja. Y bueno, obviamente, como dije antes, la endoscopia digestiva es uno de los métodos complementarios y terapéuticos más importantes. Es de elección para la hemorragia digestiva alta. Lo ideal es realizarlo dentro de las primeras 24 horas del inicio del evento. Cuando uno logra hacerlo en este tiempo, se identifican entre el 90 y el 95% del origen de estas hemorragias. En la urgencia está indicada, obviamente siempre con los resultados de esta endoscopia, a mí me cambian una conducta clínica o una intervención terapéutica.
Como contraindicación absoluta, la contraindica de forma absoluta es la perforación gástrica, y después tienes algunas contraindicaciones relativas, como son la alteración en la coagulación, la inestabilidad hemodinámica, la alteración en la conciencia y el compromiso respiratorio. Por eso siempre es importante compensar hemodinámicamente al paciente para poder seguir con el resto de los estudios necesarios. Hay un score que es el score de Sheffield, que es predictivo sobre la necesidad de realizar una videoendoscopía digestiva alta en los niños. Esto habla un poco de cuándo tiene indicación un niño de realizar esa videoendoscopía alta. Este score evalúa diferentes ítems, entre ellos están la historia clínica, la evaluación clínica, el laboratorio y la reanimación. Cada ítem nos va a ir dando un punto, un valor. Digamos, la puntuación total es 24 y el corte para la indicación de la veda es 8. Dentro de lo que son la historia clínica, bueno, la condición clínica preexistente del paciente es uno de los puntos, la presencia de melena y hematemesis son los puntos siguientes. En la evaluación clínica, el valor de la frecuencia cardíaca es importante cuando hay un aumento mayor a 20 de lo que sería su frecuencia cardíaca media para la edad, o el relleno capilar prolongado. Respecto al laboratorio, la caída de la hemoglobina a más de 20 gramos de decilitro es otro punto que considera este score. Y respecto a la reanimación, la necesidad de administración de bolos de líquidos, la necesidad de transfusión de sangre o la necesidad de otros productos de sangre en la reanimación del paciente. Sumando estos puntos que nos dé 8 o más, ya sería un paciente con indicación de realizar videoendoscopía digestiva alta. Y hay otros puntos que no están en este cuadro, pero que también son indicativos de veda, que son las hemorragias persistentes, la sospecha de varices esofágicas o lesiones potencialmente quirúrgicas, y el paciente con compromiso hemodinámico. Obviamente, siempre repitiendo lo mismo, compensando el paciente, se programaría su ingreso para la videoendoscopía. Otros métodos complementarios que podemos llegar a utilizar en los pacientes con hemorragia digestiva son la radiografía directa de abdomen, que en realidad va orientada a descartar perforación, la ingesta de cuerpos extraños o la obstrucción intestinal. No es un método que nos vaya a aportar en sí algo más respecto a la hemorragia digestiva, pero sí la podemos llegar a necesitar para descartar estas tres situaciones. Respecto a la ecografía, también es bastante limitada en lo que es hemorragia digestiva, pero sí de mucha utilidad en pacientes que tengan enfermedad hepática con hipertensión portal o malformaciones vasculares. En esos casos va a ser de utilidad también poder realizar una ecografía. La tomografía también queda reservada para algunos casos, que sería la sospecha de malformaciones vasculares, masas tumorales o inflamatorias. Y lo que es la laparoscopía y la laparotomía exploratoria solo estarían indicadas en hemorragias masivas o cuando existe una contraindicación para la endoscopía, que en este caso es la que nombramos previamente, que sería la perforación, ¿sí? Bueno, como estrategia diagnóstica, esto es un poquito lo que ya veníamos nombrando. Bueno, primero tener en cuenta siempre que todo niño que ingrese por sospecha de un cuadro de hemorragia digestiva alta debe ser internado y estudiado en principio. Después uno verá, de acuerdo al lugar donde esté trabajando, si tiene que compensar y derivar ese paciente o si se lo puede quedar en su hospital, pero siempre saber que ese paciente tiene que ser internado y estudiado. En los sangrados masivos, la hemorragia endorige alta puede a veces manifestarse como hematoquesia, y eso puede prestar a la confusión de pensar en un sangrado bajo, por lo que se recomienda siempre aspirar el contenido gástrico para descartar ese origen. Y una vez compensado el paciente, esto que les decía, lo ideal es derivar al especialista o a un centro de mayor complejidad, si estamos trabajando en un lugar de baja complejidad, para continuar con los estudios y con los tratamientos pertinentes.
Como objetivos terapéuticos, bueno, como ya vienen viendo en el curso, siempre la recuperación o el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica es uno de los primeros pilares. Seguimos trabajando con las mismas herramientas, el TEP, que es el Triángulo de Evaluación Pediátrica, y el ABCDE. Después vamos a escalar una vez el paciente, digamos, compensado hemodinámicamente, veremos qué tipo de tratamiento es el mejor para el paciente. Inicialmente podemos empezar con tratamiento médico, perpetuando aquellos factores que mejoren el sangrado, y si fracasa ese tratamiento médico, se reevaluará o se verá si mi paciente necesita un tratamiento intervencionista. Para hacerlo un poco más práctico, yo les dividí el tratamiento con la misma clasificación de PALS en leve, moderado, grave, y cuál sería lo prioritario o la conducta que yo debo tomar en la guardia de urgencias. En aquellos pacientes donde el sangrado es leve y mi paciente está hemodinámicamente compensado, lo que voy a hacer en principio es colocar una sonda nasogástrica, medicar con un antiácido, ayunar unas horas y en una segunda instancia probar tolerancia oral. Y ir evaluando si la clínica cambia o si el paciente se permanece estable. Evaluaremos después si tiene indicación de alta o si tiene indicación de quedarse y seguirse estudiando. En el caso de las moderadas, donde ya voy a tener, como vimos en los cuadritos, inestabilidad hemodinámica, lo primero que tenemos que hacer es compensar al paciente, lo mismo que venimos hablando hasta ahora. Lo que vamos a hacer en primera instancia es, bueno, evaluar el ABCDE y ir tomando las medidas de acuerdo a lo que vayamos encontrando. Siempre saber que necesitamos colocar accesos venosos periféricos, que vamos a quizás necesitar la administración de líquidos cristaloides isotónicos, siempre inicialmente lo vamos a hacer a 20 mililitros kilo. Vamos a hacer una extracción analítica para enviar al laboratorio. Vamos a administrar el protector gástrico, que el más recomendado es el omeprazol de manera endovenosa. Y una vez que yo tenga a mi paciente con la estabilidad hemodinámica, en una segunda instancia voy a programar la videoendoscopía digestiva alta con el especialista. Cuando, según mi clasificación, el paciente se encuentre grave, ya uno debe saber que ese paciente va a requerir de otros cuidados, va a requerir de una unidad de cuidados intensivos pediátricos, va a haber que estar alertos a proteger la vía aérea, a evaluar la necesidad de una intubación endotraqueal, administrar oxígeno, colocar 2 accesos venosos, la administración de fluidos de la misma manera, podemos administrarlos y repetirlos hasta 3 veces según necesidad, evaluar la necesidad de hemoderivados. Los pacientes que van a requerir sí transfusiones con una inestabilidad hemodinámica van a ser aquellos que presenten, por ejemplo, hemoglobina menor a 8 con sangrado activo. Si hay una coagulopatía, se va a considerar la transfusión con plasma fresco, ver si hay trombocitopenia y tienen necesidad también de reposición de plaquetas. Lo mismo, digamos, en el momento de la evaluación, sacar las muestras para mandar al laboratorio, colocar la sonda nasogástrica, pasar el protector gástrico endovenoso, y una vez que yo tengo a mi paciente compensado hemodinámicamente, programar lo mismo, la videoendoscopía digestiva alta. Una vez que el especialista realiza esa videoendoscopía digestiva alta, existen unos criterios que va a ser lo que informe la endoscopía, que son los criterios de Ford, que en realidad eso es lo que nos va a brindar es información sobre el pronóstico de recidiva que tengan esas lesiones que se pueden ver por endoscopía. Acá un poquito les puse este cuadro como para ver el porcentaje de esa recidiva. La clasificación son estos grados, van desde el 1A al 3. En el 1A lo que se va a ver es un sangrado activo arterial en forma de jet o en chorro, y esto tiene un alto porcentaje de pronóstico de recidiva, que es un 90%.
En el 1B el sangrado va a ser en forma de sábana, el porcentaje de recidiva va a ser entre un 60 y un 80%. En el 2A hay un vaso visible en el lecho de la lesión con un 50% de probabilidades de recidiva. En el 2B va a haber un coágulo adherido a la lesión, pero fresco, también con chances de hasta un 30% de recidiva. Y ya en el estadio 2C y en el 3 baja el riesgo de sangrado, donde vamos a encontrar ya más la lesión como resuelta, ¿sí? Esto un poquito nos orienta más para eso, para el pronóstico de recidiva, pero es como más del especialista. Dentro de lo que sería el tratamiento médico para la hemorragia digestiva, bueno, sabemos que tienen indicación utilizar los supresores de la secreción ácida. Bueno, el ácido gástrico en realidad lo que genera es que altera la formación del coágulo en la lesión sangrante, entonces el poder aumentar el pH gástrico y mantenerlo aumentado, lo que va a hacer es optimizar el mecanismo procoagulante. Por eso es que están indicados y que es como la primera medida de tratamiento farmacológico. Los más utilizados y recomendados son los inhibidores de la bomba de protón, entre ellos bueno, está el omeprazol, el lansoprazol y el esomeprazol. El más utilizado es el omeprazol. Las dosis varían, en realidad la dosis, esto está sacado del último consenso de endoscopía digestiva del 2023 del Servicio de Gastroenterología de la SAP. Ellos recomiendan esta dosis entre 0,3 a 3, con una dosis máxima hasta 80 miligramos día, pero sí también está indicado como iniciar con una doble dosis en bolo, y después habla de un mantenimiento que se puede hacer en principio cada 8 horas y después ir espaciando cada 12 hasta cada 24 horas en el transcurso de los días siguientes, y permanecer, digamos, con esta medicación en un lapso de entre 5 a 7 días. Dentro de lo que sería el tratamiento intervencionista en las hemorragias digestivas no variciales, solo un 15% requieren de tratamiento endoscópico. El resto suelen, digamos, manejarse con tratamiento médico y farmacológico. La indicación en estos casos, en este 15% que requieren endoscopía, es, como dijimos antes, la veda, es el método de elección, donde vamos a evaluar también el tipo de lesión en la mucosa y cuál es el riesgo de la recidiva, y es un método que es diagnóstico y terapéutico. Existen diferentes formas de tratamiento. Yo acá solo las voy a nombrar porque esto es más del especialista, pero bueno, existe lo que se llama la terapia de inyección, que hace como acción de taponamiento por efecto de volumen para frenar el sangrado, la terapia de cauterización no térmicas y las terapias mecánicas, que ya son con dispositivos que provocan taponamientos físicos en el sitio de sangrado, como los clips o las bandas de ligadura. Dentro de lo que sería, por acá yo como ven se los dividí, ¿no? Se los dividí para que sea por ahí más fácil en las causas de origen varicoso y las de origen no varicoso, porque hay algunas drogas que vamos a usar solo en este caso, en las de origen varicoso. Y acá vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el tratamiento del episodio agudo y un poquito sobre lo que va a ser después la profilaxis primaria y secundaria. En el episodio agudo lo que uno va a hacer, bueno, todo lo que charlamos previamente, estabilizar al paciente, y como tratamiento farmacológico la indicación van a ser los inhibidores de la bomba de protones y los vasopresores. Que los vasopresores van a estar destinados a generar una reducción del flujo esplénico. Entre ellos se encuentran la vasopresina, la somatostatina, la terlipresina y el octreótido, que en realidad ese es el medicamento de elección para las hemorragias digestivas altas de origen varicoso. La dosis inicial se administra en bolo endovenoso y es de 2 microgramos por kilo.
y luego de esa administración del bolo se hace una infusión a 1 microgramo kilogramo, con una dosis máxima que puede alcanzarse hasta 4 a 5 microgramos por kilo por hora. Se puede ir incrementando la dosis cada 8 horas si no hay reducción del sangrado. O sea, si se inicia, por ejemplo, la infusión con 1, y uno puede ir aumentando esa dosis si ve que no hay respuesta hasta alcanzar las dosis máximas. Luego de la administración de los fármacos, lo ideal es programar la endoscopía. Está descrito que siempre el tratamiento farmacológico y el endoscópico combinados aportan mejores resultados. Y en los casos de estos pacientes puntuales con origen varicoso de la hemorragia digestiva, está recomendado la utilización de antibióticos de forma profiláctica. Entre ellos, bueno, se pueden utilizar las cefalosporinas de segunda o de tercera generación. Como profilaxis primaria, bueno, se recomienda obviamente luego de los procedimientos y de estabilizar al paciente y el alta, evitar las maniobras de Valsalva. Se pueden utilizar los betas bloqueantes, que en realidad van destinados a disminuir el flujo portal, porque generan vasoconstricción esplénica, y el fármaco más usado dentro de los beta bloqueantes es el propanolol. En las guías la dosis recomendada es de 1 a 2 miligramos kilo día. Eso se va a ir como titulando de acuerdo al efecto que vayan causando, y el parámetro que uno va a tomar para titular esa medicación es la reducción de la frecuencia cardíaca, que la idea es reducirla en un 25%. Respecto al tratamiento endoscópico, que se puede hacer con ligadura o con escleroterapia, este estaría indicado solo en caso de las varices con alto riesgo de sangrado, en las que no se puede utilizar el tratamiento con beta bloqueante, o en las que se intenta realizar el tratamiento con beta bloqueante y este resulta no efectivo. Y se recomienda una endoscopía anual para vigilar las varices una vez diagnosticadas. Como profilaxis secundaria, está indicado, debido, digamos, al alto riesgo de resangrado que tienen las varices, hacerlas cada 4 a 5 semanas siguientes. Hay también 2 opciones que son similares a las profilaxis primarias, que son los beta bloqueantes o el tratamiento endoscópico. Y cuando estas medidas no son efectivas, se recurre al tratamiento quirúrgico, que ya eso es en forma de shunt portosistémico, con el objetivo de disminuir también la presión portal. Pero eso solo, digamos, queda reservado para aquellos pacientes donde las medidas previas no fueron suficientes o no tuvieron buenos resultados. Bueno, acá les puse la bibliografía. Y eso es, digamos, no hay mucho más para aportar en cuanto al manejo de guardia. Bueno, si quieren ahora vemos las preguntitas que tengan para hacer o dudas que surjan de la charla. Leo, ahí preguntaban si la RANI se puede usar en caso de omeprazol. Yo le había dicho que sí, se puede utilizar, pero bueno, el omeprazol es el más recomendable para la persona que haya preguntado sobre eso. Y nosotros el omeprazol generalmente viene la ampolla para diluir, digamos, con el frasquito, o sea, con el polvito. Y lo que hacemos nosotros siempre es diluirlo en solución fisiológica y pasarlo entre 15 a 20 minutos máximo, como enfermería, digamos, lo está haciendo en el Castro. O sea, como para esa pregunta. Y con Bien. respecto después a la segunda opción que usted habló, que es sobre la otra medicación, que es la vasopresina y el leptotride y todas esas medicaciones, bueno, ya son medicaciones que se utilizan generalmente pasado por bomba. Generalmente se lo puede diluir también en dextrosa o fisiológico, y bueno, o sea, depende de la indicación médica, también va a ir de acuerdo al peso del niño, que esa sería como la segunda etapa de la segunda terapia, digamos.
Sí, respecto, bueno, la primera pregunta es así, o sea, la indicación es el inhibidor de la bomba de protones. Si no se dispone de omeprazol en el lugar donde están y tienen ranitidina, se puede utilizar, pero si tienen las dos, el de elección sería el omeprazol. Y respecto a la otra pregunta, Lili, sí, en realidad generalmente igual en la guardia y en el manejo que uno va a tener quizás llegue hasta la infusión del bolo de ese vasopresor y posteriormente ese paciente quede internado en una unidad de cuidados intensivos o en una sala general de pediatría y ahí ya se continúe de requerirlo con la infusión continua, ¿sí? Pero sí saber que quizás ese bolo haya que iniciarlo, porque cuanto antes inicie, cuando sabemos que la causa es por varices, mejora también el pronóstico de los pacientes. Bien. Otra pregunta que te hacían es con respecto a si tiene una hemorragia digestiva baja que descompensa al paciente, ¿cuál sería el tratamiento? Pregunta, ahí te digo quién es. Fernando. En realidad, en realidad las hemorragias digestivas bajas no suelen tener que tener un tratamiento de urgencia, son mucho menos frecuentes y por lo general no te lo van a descompensar. Si fuera el caso de que tenés un paciente, o sea, de que va a ser lo mismo, o sea, vos en la guardia lo que vas a hacer es, si la pérdida, el volumen sanguíneo fue importante, vas a tomar las primeras medidas. Si esa pérdida del volumen sanguíneo te descompensó a tu paciente, tu primer tratamiento va a ser compensarlo con las mismas herramientas, con el ABCDE, haciendo el triángulo de evaluación pediátrica y tomando como las primeras medidas iniciales. Y en sí el tratamiento específico va a ser del especialista, pero vos como médica pediatra de una guardia de urgencia, tu rol y digamos, tu prioridad va a ser compensar hemodinámicamente a ese paciente. No sé si respondo a la pregunta. Y ahí te preguntan también si el ácido tranexámico se utiliza en hemorragias digestivas altas. Habíamos leído de que no. ¿Quiere No, hablar en sobre eso? realidad el ácido tranexámico no tiene indicación en hemorragia digestiva alta. O sea, no tiene una indicación específica para la hemorragia digestiva alta. No estaría indicado. Sí, los vasopresores, pero solo tienen también indicación cuando la causa es las varices esofágicas, o sea, las causas variciales. Si no son causas variciales, el tratamiento médico es el protector gástrico, o sea, el inhibidor de la bomba de protones y la estabilización del paciente, ¿sí? Y después ya queda el tratamiento endoscópico, si lo requeriría. Pero no sería una indicación en hemorragia digestiva alta. A ver si hay alguna otra. Acá hay una pregunta que dice, trabajando en el interior tenemos que compensar y llevar a Neuquén. Claro, lo ideal es, como decía en la parte de que hablábamos del tratamiento y digamos, las indicaciones serían compensar al paciente y lo ideal es derivarlo a un centro de mayor complejidad que también cuente con la especialidad, o sea, donde si el paciente requiere una endoscopía, cuente con ese método. Entonces, es así como lo nombran, se estabiliza el paciente y se lo deriva a un centro que esté el especialista y que tenga la complejidad que requiera el paciente. El ácido tranexámico generalmente se estaban utilizando, aclare ese porque si no después van a quedarse con la duda ahí de que se estaba utilizando en post cirugía o post en politrauma, ¿cierto? Claro, sí, Cuando es no tiene indicación en la hemorragia digestiva, o sea, no se utiliza en hemorragia digestiva. Y acá hay otra que dice,
¿ante qué situación pasaríamos octreotide en la guardia? En realidad el octreotide lo vas a pasar solo si la hemorragia digestiva alta, la causa es por varices. Esa sería la indicación. Si ustedes saben que el paciente que está cursando la hemorragia digestiva tiene varices y esa es la causa del sangrado, tiene la indicación del octreotide. Y esto que les decía, puede que requieran de ustedes pasar por guardia ese primer bolo de medicación y que posteriormente, una vez el paciente estabilizado y redireccionado a una sala de cuidados intermedios o intensivos, continúe con la infusión. Pero en esa situación podrían necesitar pasar en guardia el octreotide. Claro, y se dice que se puede administrar sin diluir. Según el vademecum que me ha pasado, me dice que es una ampolla de 1 mililitro y se lo puede pasar endovenoso sin diluir. Después sí seguiría con el goteo, solución fisiológica o dextrosa en 50 o 200 mililitros, según indicación médica, el goteo, claro. Que Claro. sería de 15 a 30 minutos más o menos el goteo, si es que tenemos que hacer goteo. Sí, en realidad ahí tenés dos formas. Puede pasarse en bolo sin diluir, puede diluirse también ese bolo, hacerlo diluido, que te dice acá esto que vos explicabas, Lili, de pasarlo en 15 minutos, y después aparte está la infusión, el goteo continuo, que eso se va a hacer en 24 horas, digamos. Que a ese es al que yo me refiero cuando, una vez que uno ya administró esa primera dosis en bolo, si el paciente después requiere continuar con ese goteo continuo, probablemente ya no se haga en la guardia, porque el paciente ya va a estar con otros cuidados, probablemente, y lo más frecuente es que pase a una unidad de terapia intermedia o intensiva. Claro. Ahí te aparece otra pregunta que te dice, ¿el paciente queda ayunado al ingreso a guardia con la colocación de sonda nasogástrica? Sí. Sí, siempre el paciente tiene, le colocas la sonda nasogástrica y queda ayunado. Viste que ahí en la clasificación del tratamiento, desde el tratamiento de las hemorragias digestivas leves, se ayunan. O sea, porque primero vas a poner la sonda, vas a ver cuál es el débito, vas a evaluar realmente si es sangre, cuál es la cantidad, y dependiendo de eso, va a ser también después si el paciente requiere o no un tratamiento quirúrgico posterior. Entonces siempre de inicio se ayuna y se coloca la sonda y se va reevaluando. ¿Sí? Y después va a depender de qué tipo de hemorragia sea y de cómo haya o no descompensado el paciente. Pero siempre la sonda y el ayuno. Ok. Nos Nos preguntan cuántas veces hacemos el intento en colocar la sonda nasogástrica. Y también mi respuesta sería dependiendo del estado de tu paciente, porque si tu paciente está en un estado leve, sería más tranquilo, digamos, y en un estado ya más complicado, me parece que sí o sí lo tenés que hacer, o sea, no tenés opción. En realidad la indicación está siempre. O sea, todo paciente con hemorragia digestiva alta, moderada o grave, tiene la indicación de colocar la sonda. Inclusive en los leves también, salvo que sea un paciente que no sea, o que sea esto que charlábamos, que a veces son falsas de hemorragia digestiva. Bueno, en esos casos quizás no hace falta colocar la sonda, pero si es una hemorragia digestiva alta confirmada, tiene la indicación de colocarse la sonda. Habrá que tratar de ver de qué forma, pero lo ideal sería poder colocársela. Genial. Ahí te preguntan otra que te dicen el antibiótico céfalo, el antibiótico profilaxis que decías, ¿desde qué momento se administra y en qué situación? En realidad ese antibiótico está indicado para las hemorragias digestivas altas variciales que requieren de tratamiento endoscópico. Ahí es donde se haría la indicación del antibiótico profiláctico. Y acá abajo hay otra que dice, usan sedación para colocación de sonda. La verdad que en general no, pero porque bueno, no es un procedimiento que
que no sé, Lili, vos en tu experiencia como enfermera, pero no suele ser un procedimiento tan dificultoso. No, claro, depende exactamente Sedación. del niño, de cómo lo tolera el niño. Si se puede hacerlo sin sedación, además si ya tiene un paciente medio complicado, como que si es leve, es como decís vos, o sea, si es moderada, o sea, no, me parece que ya si está hipotónico, ya está medio eh, descompensado, tu paciente tampoco te va a pelear o va a resistir mucho a la sonda nasogástrica, así que no, generalmente nosotros lo hacemos lo posible sin sedación. Y acá hay otra, pero no entiendo a qué se refiere. Dice, paciente con tráqueo para oxigenación, ¿cómo nos manejamos? ¿Referido a qué sería? ¿Hacia un paciente con tráqueo requiere oxígeno? ¿Cómo nos manejamos? A ver, ahí está escribiendo. En realidad el requerimiento de oxígeno lo va a dar, vieron que habíamos visto el cuadrito, lo va a dar el paciente que esté en shock descompensado o en insuficiencia, ¿sí? En ese caso se maneja como cualquier otro paciente, o sea, la indicación del oxígeno sería de alto flujo con un reservorio. Ponemos sonda nasogástrica u orogástrica. Nasogástrica es la que se utiliza. No hacemos orogástrica, hacemos sonda nasogástrica. Bueno, chicas, les agradezco mucho. Si les parece y no hay más preguntas. A ver, sí, no aparece ninguna otra, esta es la última, la sondita. Perfecto. Igual como siempre les decimos, si surgiera alguna duda que se acuerdan después o cuando revelen las clases, no duden en hacerlas al mail que les será respondida sí en un segundo tiempo, pero van a ser respondidas. Muy agradecida de Lili y Elio por presentar el tema de hoy. Bueno, gracias. Y voy a aprovecharles unos minutos que todavía nos quedan de Zoom para dar el aviso, que de todas formas los disertantes ya fueron avisados por mail, pero para dar el aviso a los que escuchan, a los que forman parte del curso también, que hay una pequeña variación en el listado de temas. A partir del siguiente jueves ya nos tocaba entrar en todo lo que es el módulo de trauma, el cual lo vamos a iniciar, y a diferencia de lo que está estipulado en el cronograma original, se agrega una clase de trauma de cráneo secundaria, siguiente, perdón, a la clase de politrauma inicial que va a dar la doctora María el jueves que viene. Esa de trauma la voy a disertar yo, junto con alguna enfermera que me acompañe. Y esto hace que las siguientes clases también cambien en sus días un día más. Y en realidad todo este cambio surge dado que vamos a tener un invitado de honor que es el doctor Horacio Trapazzi, que es toxicólogo, es médico clínico y es referente incluso de la Organización Panamericana de la Salud acerca de toxicología, y está en Neuquén, es de Neuquén el doctor, pero nos puede acompañar recién en la parte de tóxicos casi que finalizando el curso, así que para poder contar con él y que sea él mismo que nos pueda dar la clase, hicimos estas variaciones y en vez de dar 2 clases de toxicología, vamos a tener una sola magistral con él antes de finalizar el curso. Así que bueno, ese sería el aviso. De todas formas, no se preocupen que el mismo cronograma ha cambiado, va a estar subido prontamente al Drive con las clases. Belén, ¿puede repetir, por favor, la dirección de YouTube? Porque preguntan mucho si las clases están grabadas. Las clases están grabadas y cuando entran en el Drive tienen un cartel grande que dice enlace para entrar a clases de YouTube. Así que solo deben entrar al Drive, y en el Drive no directamente a las carpetas, sino que apenas abren la carpeta del tercer CUP que dice, que todos lo tienen compartido, ahí van a encontrar el enlace donde solo tienen que hacer un clic ahí nada más.
Bueno, chicos, entonces, Bueno, un nuevo agradecimiento a la doctora Ceballos por compartir toda su información y todo lo que estuvo revisando acerca de hemorragia digestiva, a Lili por acompañarlas, y bueno, y gracias por prestarme esos minutos para la aclaración. bueno, gracias. Saludos. Chao, chao.